El expediente apareció por accidente. No estaba catalogado ni digitalizado. Era un sobre amarillento, sellado en 1974. Encontrado detrás de un archivador oxidado en un antiguo registro notarial del norte de España. En su interior había 3 elementos. Una carta, escrita a mano. Un recibo de propiedad firmado con temblor evidente, y una fotografía que, según los expertos, nunca debió existir. La imagen mostraba a un hombre anciano, impecablemente vestido, entregando un pequeño estuche a otro hombre mucho más joven. Ambos miraban a la cámara como si supieran que, décadas después, alguien intentaría entender ese gesto. La carta no hablaba de amor de forma directa, hablaba de deuda, de espera, de una promesa postergada por toda una vida. Ahora que ya no temo perder nada. Decía una línea, subrayada 2 veces, puedo darle aquello que siempre quiso, y que yo jamás pensé conceder. No había nombres completos, solo iniciales, pero las fechas coincidían con una serie de decisiones patrimoniales inexplicables, registradas ese mismo año. Testimonios posteriores afirman que, tras aquella entrega, el anciano cambió de rutina, vendió su casa, rompió vínculos familiares, y pidió que ciertos documentos no fueran abiertos hasta después de su muerte. La reconstrucción de los hechos indica que no se trató de un simple acto de generosidad tardía, sino del cierre de un conflicto silencioso que había atravesado generaciones, que había dentro del estuche, porque esperar a la vejez para cumplir esa promesa, y, sobre todo, que llevó a un hombre a organizar su legado no alrededor de sus herederos, sino de alguien que oficialmente no existía en su historia. Este caso, olvidado durante medio siglo, sigue planteando más preguntas que respuestas. Este no es un relato romántico convencional, es una reconstrucción, un intento de entender cómo una decisión tomada en la vejez puede revelar silencios acumulados durante toda una vida, a partir de documentos reales, testimonios fragmentados y registros oficiales. Hoy abrimos un caso que permaneció cerrado durante décadas sin una explicación clara. Antes de continuar con esta investigación, asegúrate de suscribirte para acompañar futuros archivos que, como este, siguen planteando preguntas incómodas incluso muchos años después. Y dinos en los comentarios, desde qué país y ciudad estás siguiendo este caso. Ahora, avancemos al inicio documentado de todo. Los registros civiles indican que el hombre, identificado por las iniciales RTMP, nació en 1919, en una pequeña localidad agrícola marcada por la posguerra y la escasez. Hijo único, heredero temprano de responsabilidades que no eligió. Su figura aparece en documentos públicos como correcta, meticulosa y previsible. Pagos al día, declaraciones limpias. Ninguna anomalía. Sin embargo, los archivos privados, especialmente los cuadernos contables hallados tras su fallecimiento, revelan una obsesión constante con el control del tiempo y de las decisiones no tomadas. La reconstrucción de los hechos sugiere que, desde joven, RTMP aprendió a posponer lo esencial en favor de lo conveniente. Una conducta que más tarde se volvería central para entender el caso. Testimonios de antiguos vecinos afirman que durante las décadas de 1940 y 1950, RMI fue considerado un hombre reservado hasta el extremo. No se le conocieron relaciones formales ni intenciones de formar familia, algo que en el contexto sociocultural de la época resultaba, como mínimo, sospechoso. Registros parroquiales confirman su asistencia regular a eventos comunitarios, aunque siempre en posiciones marginales, alejadas del protagonismo. Estaba, pero no estaba. Declararía años después un antiguo compañero de trabajo. Esta distancia emocional, según análisis psicológicos posteriores, podría interpretarse como un mecanismo de autoprotección frente a un deseo que no encontraba espacio legítimo para manifestarse. El primer indicio del conflicto central aparece en un documento inesperado, un contrato de arrendamiento fechado en 1958, donde RMI figura como avalista de un joven identificado solo como A. Él. No existía parentesco legal entre ambos, ni una relación laboral registrada. Sin embargo, los pagos fueron constantes durante más de 10 años. La ausencia de explicaciones oficiales llevó a los investigadores a considerar que este apoyo económico representaba algo más que caridad. La reconstrucción de los hechos indica que él no fue un beneficiario casual, sino una presencia recurrente
y estratégicamente protegida del escrutinio público. A partir de 1965, los registros patrimoniales de RMI muestran un cambio notable. Comenzó a adquirir propiedades menores. Nunca su nombre directo, sino mediante intermediarios. Abogados de la época, hoy retirados, afirmaron que se trataba de blindajes emocionales, una forma de garantizar futuro sin exposición. El análisis de esta conducta sugiere una vida doble, una oficial, austera y disciplinada, y otra silenciosa, diseñada para sostener algo a alguien que no podía ser reconocido. Resulta relevante señalar que, en este periodo, RMI rechazó 2 oportunidades documentadas de matrimonio arreglado, sin ofrecer justificación alguna. Si esta investigación te resulta interesante, hasta ahora, considera suscribirte y compartir tu impresión. ¿Crees que RMI actuaba por culpa, por miedo, por amor reprimido? En el siguiente tramo del caso, los documentos dejan de ser meramente administrativos y comienzan a revelar emociones codificadas. ¿Por qué? ¿Cómo muestran los registros finales de esta etapa? La espera no era pasiva, era una cuenta regresiva personal hacia un momento que solo él parecía conocer. Los archivos bancarios desclasificados en 2006 aportaron un nuevo eje a la investigación. Entre transferencias rutinarias y movimientos previsibles, apareció una serie de operaciones discretas a nombre de una fundación inexistente en registros públicos. La firma coincidía con la de RMI, pero la cuenta beneficiaria estaba asociada a una dirección postal que, según el catastro, nunca fue una institución, sino una vivienda particular habitada por él durante al menos 15 años. La reconstrucción de los hechos indica que RMI diseñó un sistema deliberado para sostener una relación económica sin dejar rastros directos. Una práctica consistente con alguien habituado a ocultar más de lo que mostraba. Testimonios, recogidos décadas después, afirman que él fue visto en distintas ocasiones entrando a la notaría donde RMI trabajaba como asesor externo. Sin embargo, no aparece registrado como cliente, empleado ni proveedor. Un antiguo funcionario declaró bajo reserva que algunos expedientes se abrían y se cerraban el mismo día, sin explicación administrativa. Los investigadores consideran que estos encuentros, breves y aparentemente insignificantes, fueron momentos cuidadosamente calculados para mantener el vínculo sin levantar sospechas. El análisis psicológico del caso sugiere una relación marcada por la simetría del poder y por una paciencia forzada, especialmente del lado del más joven. El hallazgo más inquietante de esta etapa fue una serie de fotografías guardadas en sobres sin fechar. En ellas, RMI y él aparecen juntos en espacios públicos, nunca demasiado cerca, nunca demasiado lejos, bancos de plaza, estaciones de tren, pasillos de museos. La distancia corporal se mantiene constante, casi matemática, según expertos en lenguaje no verbal consultados para esta investigación. Esa separación no indica frialdad, sino contención extrema. Es la postura de quien desea, pero no se permite actuar, concluye uno de los informes de análisis visual incorporados al expediente. Paralelamente, los registros de salud de RMI comienzan a mostrar episodios de ansiedad crónica a partir de los 60 años, consultas médicas frecuentes, uso de ansiolíticos, insomnio persistente, ningún diagnóstico grave, pero sí una reiteración de síntomas asociados a conflictos internos prolongados. La coincidencia temporal con los cambios en los movimientos financieros y con la mayor frecuencia de encuentros con él no pasó desapercibida para los investigadores. Todo indica que el paso del tiempo, lejos de apagar el conflicto, lo intensificó, empujando a RMI hacia una decisión que todavía no podía tomar. Si estás siguiendo esta investigación y encuentras patrones o conexiones adicionales, suscríbete y deja tu teoría en los comentarios. ¿Crees que estas evidencias apuntan a una promesa rota o a una promesa en preparación? A medida que avanzamos, los documentos dejan de ser fragmentos aislados y comienzan a formar una narrativa coherente. Una historia donde la espera no solo es emocional, sino estructural, diseñada para culminar en un acto final que, en ese momento, aún parecía imposible. A comienzos de la década de 1980, los registros de correspondencia privada revelan un cambio significativo en el tono de los escritos de RMI. Las cartas, nunca enviadas, siempre guardadas, dejan de ser prácticas
y comienzan a adoptar una estructura reflexiva, casi confesional. El tiempo ya no es una excusa. Escribe en una de ellas: la reconstrucción de los hechos sugiere que, al entrar en la vejez, RMI empezó a percibir la espera no como una estrategia, sino como una condena autoimpuesta. Para los investigadores, este punto marca el inicio del conflicto final, la lucha entre preservar el orden construido y enfrentar aquello que había sido postergado durante toda una vida. Testimonios de personas cercanas a Tell indican que, por esos mismos años, el hombre comenzó a mostrar señales de desgaste emocional, cambios frecuentes de empleo, mudanzas sin justificación clara, y una dificultad persistente para establecer vínculos duraderos, aunque nunca mencionó RMI explícitamente. Varios amigos relataron la presencia constante de una promesa que nunca se cumplía. El análisis psicológico de estos relatos sugiere una relación sostenida más por la expectativa que por la realidad, una dinámica que, según especialistas, suele generar dependencia emocional y una sensación prolongada de suspensión vital. Los documentos legales también reflejan esta tensión creciente. En 1987, RMI redactó un primer testamento en el que él aparecía mencionado solo de forma indirecta, mediante una cláusula ambigua destinada a un beneficiario externo. Sin embargo, ese documento fue anulado 3 años después, sin explicación registrada. Abogados consultados consideran que esa revocación señala una duda profunda: la incapacidad de decidir entre cumplir la promesa o proteger la narrativa oficial de su vida. La espera, en este punto, ya no era pasiva. Era una decisión activa que exigía un costo emocional constante. Registros médicos de la misma etapa intensifican esta lectura. Diagnósticos de hipertensión y problemas cardiovasculares se sumaron a los ya documentados episodios de ansiedad. Los médicos recomendaron reducir el estrés y evitar situaciones conflictivas no resueltas. Para los investigadores, esta indicación médica adquiere un significado simbólico evidente. La reconstrucción psicológica del caso apunta a que el cuerpo comenzó a manifestar aquello que RMI nunca verbalizó: el desgaste de sostener una vida dividida entre el deber y el deseo. Si esta investigación está resonando contigo, suscríbete y comparte tu impresión. ¿Crees que la espera fue una forma de protección o una forma de crueldad silenciosa? En el siguiente capítulo, los documentos muestran un giro inesperado, porque, contra toda previsión, RMI finalmente dejó de postergar, y cuando lo hizo, nada ocurrió de la manera en que los registros y ni las personas parecían preparados para aceptar. Los registros notariales de 1973 marcan una ruptura clara con todo lo anterior. Por primera vez, RMI solicitó una cita fuera del horario habitual y exigió confidencialidad absoluta. El documento que comenzó a redactarse ese día no era un testamento convencional, ni una donación simple. Se trataba de una transferencia condicionada, acompañada de una carta personal que debía ser entregada en mano y leída en presencia de un testigo neutral. La reconstrucción de los hechos indica que RMI no solo se preparaba para dar algo, sino para controlar minuciosamente el contexto emocional y legal del acto. Después de décadas de espera, el momento debía ser exacto. Testimonios indirectos, recogidos por investigadores años más tarde, afirman que él fue citado sin conocer el motivo real del encuentro. Creía, según declaró a un allegado, que se trataba de un cierre administrativo. La fotografía hallada en el expediente confirma que el encuentro ocurrió en una oficina secundaria, sobria, sin símbolos personales visibles. El análisis forense de la imagen revela detalles reveladores: la rigidez corporal de él, la postura recta pero agotada de RMI, y el pequeño estuche colocado entre ambos, como si se tratara de un objeto neutral, casi incómodo. Para los investigadores, ese estuche representaba mucho más que su contenido. Era la materialización de una espera de más de 30 años. La carta, leída tiempo después, evita cualquier lenguaje explícito, no menciona sentimientos de forma directa ni realiza confesiones abiertas. Sin embargo, su estructura revela un patrón claro: justificación, explicación y, finalmente, entrega. No pude antes, escribe RMI, porque hacerlo habría destruido demasiadas cosas.
Especialistas en análisis discursivo señalan que esta frase delata una jerarquía de valores, donde el orden social y la reputación ocuparon siempre un lugar superior al vínculo personal. Sin embargo, la vejez alteró esa jerarquía. La reconstrucción psicológica del caso sugiere que el miedo a morir, sin cerrar ese capítulo, fue mayor que el miedo a las consecuencias tardías. El efecto inmediato del acto fue, paradójicamente, el silencio. No existen registros de contacto frecuente entre ambos después de la entrega. Él no reclamó nada, no apareció en otros documentos posteriores, no exigió explicaciones adicionales. Por su parte, R.M.I. inició una rápida reorganización de su vida, vendió propiedades, canceló seguros y modificó nuevamente su testamento. Investigadores interpretan este comportamiento como un intento consciente de vaciamiento. Una forma de preparar el final tras haber cumplido, al menos parcialmente, aquello que se debía. La espera había terminado, pero el alivio no parece haber llegado de la forma esperada. Si has llegado hasta aquí, suscríbete y comparte tu teoría. ¿Crees que este acto fue un gesto de amor tardío o una reparación insuficiente? En el último capítulo del desarrollo, los registros finales revelan las verdaderas consecuencias de esa decisión. Porque dar algo que fue esperado toda una vida no garantiza redención. A veces, solo deja una pregunta imposible de responder. Los registros de defunción de R.M.I. indican que falleció 2 años después del acto, a los 74 años, sin familiares directos presentes. El inventario final de sus bienes llamó la atención de los investigadores. Era sorprendentemente reducido. Donaciones previas, ventas apresuradas y cancelaciones sistemáticas habían vaciado casi por completo su patrimonio. La reconstrucción de los hechos sugiere que R.M.I. no buscaba dejar herencia, sino eliminar rastros. Tras haber cumplido la entrega largamente postergada, todo lo demás parecía carecer de sentido o propósito. El archivo oficial cerró el caso como una sucesión simple y sin conflictos. Sin embargo, la figura de él reaparece de forma inesperada en un registro administrativo de 1979. Allí consta la adquisición de una pequeña propiedad rural, pagada al contado, sin hipoteca ni copropietarios. No existen documentos que vinculen directamente esa compra con la entrega realizada años antes. Pero la coincidencia temporal y la ausencia de otras fuentes de ingreso verificables plantean una hipótesis clara para los investigadores. Él nunca habló públicamente sobre R.M.I. ni sobre el estuche recibido, manteniendo el pacto del silencio, incluso después de la muerte. Testimonios tardíos de quienes convivieron con él en su vejez describen a un hombre que no expresaba resentimiento, pero tampoco gratitud manifiesta. Decía que había recibido algo importante, pero demasiado tarde para cambiar muchas cosas. Relató un antiguo vecino. Desde una perspectiva psicológica, los investigadores interpretan este comportamiento como el resultado típico de una promesa cumplida fuera de tiempo. El objeto entregado puede ser valioso, pero ya no repara los años de espera y las decisiones condicionadas por esa expectativa. El análisis final del expediente plantea una pregunta central: ¿puede un acto tardío compensar una vida entera de silencio? Los documentos no ofrecen una respuesta definitiva. Lo que sí muestran es una lógica constante. El miedo guió las decisiones durante décadas, y solo la proximidad del final permitió romper ese patrón. La entrega no fue un acto impulsivo, sino el último movimiento de una estrategia vital basada en la postergación. Un cierre pensado más para la propia conciencia que para el impacto real sobre el otro. Antes de pasar a la conclusión, te invitamos a suscribirte si has seguido esta investigación hasta aquí. Y dinos en los comentarios, ¿crees que cumplir una promesa tarde sigue siendo cumplirla, o el tiempo la invalida por completo? Porque este caso, más que respuestas, deja una advertencia silenciosa sobre lo que ocurre cuando la espera se convierte en regla de vida. Cuando se posponen demasiado, pierden su capacidad de transformar. El legado verdadero de este caso no está en documentos ni propiedades, sino en la pregunta incómoda que deja abierta: ¿cuántas vidas se viven en pausa por miedo a romper el orden establecido? Si este archivo te dejó reflexionando, suscríbete y acompáñanos en futuras investigaciones, donde el mayor misterio es lo que ocurrió, sino por qué ocurrió tan tarde.